Tal vez tú hoy eres rechazado por la sociedad y quiero que sepas, Jesús se sentaría contigo. Jesús convivía con cobradores de impuestos y con prostitutas, los que eran considerados lo peor de la sociedad. Pero Jesús sabía que toda vida, la tuya y la mía incluida, tiene valor en sí mismo. La imagen es quiero que te lo imaginas, es Jerusalén unos 10 años después de la muerte de Jesús, y están bajo el imperio romano. Roma está sobre esta región y controlando las leyes, pero tratando de respetar las normas de los judíos y sus prácticas religiosas. Es en este lugar donde empieza nuestra historia. Quiero que te imagines nuestro primer personaje. El día de hoy es un joven, un niño, creciendo en un hogar pobre, bastante pobre, el lado pobre de Jerusalén, en un hogar humilde. Él junto con su papá y su mamá él está en la sala jugando con lo poco que tiene para hacer un juguete con las cosas que tiene, y escucha a mamá y papá luchando y peleando porque pues cuando no hay dinero las cosas se pueden poner complicado en la casa, y ellos están sufriendo. Y en esto escucha el argumento, pero mamá da la vuelta y se acerca a su hijo y empieza a relatarle una historia. Le cuenta una historia, siendo una mujer hebrea, acerca del pasado de Israel. Le cuenta una historia que encontramos tú y yo en el libro de Génesis. Están los últimos 15 capítulos del libro de Génesis. Le cuenta la historia de José. Y en medio de esta historia resalta una parte de la historia, es esta. José está en la cárcel, preso por Egipto, y junto con él está el panadero de Faraón y el copero de Faraón. Ambos hombres tienen un sueño y ellos sabían que José podía interpretar sueños. Entonces el copero se le acerca a José y le dice: José, tengo este sueño, ¿me lo pudieras interpretar? Entonces le cuenta el sueño a José, y el sueño es este: vi una vid y de la vid salían 3 ramas. Las ramas exprimían las uvas y yo detenía la copa del faraón. ¿Qué significa mi sueño? Entonces José le interpreta, le cuenta a la mamá, este joven de nuestra historia, le interpretó esta historia y eso es lo que sí sucedió. Dice: en 3 días regresarás a servirle a Faraón su copa. Serás reinstituido como el copero de Faraón. El panadero, que también tuvo un sueño, se acerca escuchando la noticia favorable. Dice: cuéntame qué significa mi sueño. Dice: yo vi 3 canastas encima de mi cabeza lleno de todos los manjares que puede hacer un panadero. Pero luego llegaron árboles y se comieron todos los panes que estaban sobre mi cabeza. ¿Qué significa mi sueño? Y le dijo: los 3 canastas sobre tu cabeza representan 3 días. Igual como las 3 ramas que salieron de la vid del copero, para ti son 3 días. Él en 3 días va a ser reinstituido, pero tú en 3 días serás juzgado y colgado de un árbol para que los pájaros comen tu cuerpo mientras estés muerto. El niño impactado por esta historia: mamá, ¿por qué es que un hombre es perdonado y por qué un hombre no es perdonado? Le dice: hijo, déjate cuento. En Israel nosotros hemos puesto nuestra confianza en la ley de Moisés. De hecho, en el desierto caminábamos en el desierto por 40 años y ahí aparecía el maná como pan todos los días, y este maná aparecía y tomábamos de ello, y nosotros vivimos de esta ley por muchos años y hasta este día. Pero un día llegará aquel que derramará mucho más que solo vino, pero un mayor pacto, un pacto sellado por algo mayor que solo vino. Y se le quedó grabado esta historia. Años después, siendo niño todavía, despierta un día y encuentra él afuera de su casa a su mamá llorando. Se despierta a este sonido de mamá llorando y se acerca. Dice: mamá, ¿qué está pasando? Mamá no contesta,
pero da la vuelta y se da cuenta que todas las cosas de papá ya no están presentes en la casa. Sabe que algo no está bien. Y mamá solo contempla cómo voy a criar un hijo en pobreza bajo el imperio romano. Unos años después, mamá está enferma. Mamá necesita que su hijo vaya por un pedazo de pan al mercado, pero el hijo sabe que mamá necesita medicina. Entonces él, con el denario que le dio su madre para comprar el pan, encuentra el pan y ve la medicina. Y sabe que su mamá necesita medicina para ser sana, pero él tiene hambre porque, siendo pobres, no pueden comer pan todos los días. Entonces él toma una decisión, empieza a palpitar su corazón, empieza a sudar un poco, se siente tieso, y sin darse cuenta, de un momento para otro encuentra él que el pan está debajo de su capa y sale corriendo de la escena y se mete a un callejón donde escucha la risa de otro niño. El niño, unos años mayores que él, se ríe y dice: es tu primera vez que robas, ¿verdad? Yo recuerdo esa sensación. Pasan unos años y su nuevo amigo, ya siendo jóvenes, lo lleva a conocer un hombre que él había conocido. Llegan a un callejón donde se abre una plaza, y en esta plaza hay una fogata con varios hombres alrededor. Estaba desorganizadamente organizada y están platicando ahí. De repente se levanta un hombre que se para firme como un árbol, y él empieza a habla de Roma de la misma manera que los profetas hablan de la injusticia. Es impactado por la manera que este hombre habla. Tiene fuego en sus ojos, y en eso el hombre voltea y su mirada queda encerrada el uno con el otro, y en un momento siente algo dentro de él que no había sentido por mucho tiempo. Pudiéramos hasta pensar que nunca lo había sentido. Y en eso este hombre, quien le llamaban Barrabás, le dice al niño, al niño que conocimos ahora joven, le dice: bienvenido a la revolución. Y en un momento, cuando nunca tuvo padre, sintió aceptado por un hombre que tenía un propósito por el cual vivir. Años pasaron, y un día Barrabás necesitaba probar la fidelidad de este joven. Barrabás los lleva y los prepara para tomar una emboscada, para tomar una carroza que viene en camino, y lo que querían hacer era saquear la carroza para pagar su revolución. Entonces de repente llega la carroza, y un momento después de otro empiezan a suceder las cosas. Nuestro amigo no sabe qué está pasando, pero solo recuerda la misma sensación, tener la misma sensación como cuando se robó el pan. Siente un temor por dentro, el corazón palpitando, respiros cortos, y de repente una cosa llega a otra, la carroza se cae. Él de repente está por encima de un soldado romano, y sin pensarla saca su daga y lo entierra en el pecho del soldado romano. Ahora sabe que él es enemigo del Estado. Con un temor que le entra en su cuerpo, rápidamente aplacada, porque se acerca la mano firme de Barrabás y le dice: hermano, juntos vamos a ganar esta batalla. La historia de este joven llega a un punto crítico. Está en un callejón un día, y en este callejón de repente se encuentran él, Barrabás y otros hombres atrapados por soldados romanos. Son tomados presos por ser enemigos del Estado, personas que habían intentado derrumbar a Roma y los propósitos de Roma. Entonces para él el juicio era claro. Iba a ser hecho un ejemplo para que toda persona supiera: no te metes con el Estado romano. Cae al suelo, su cara volteando hacia una puerta. Y en esa puerta puede ver por la puerta lo que es un tapete en el piso. Ve un pan sobre la mesa y ve una vela, y se acuerda en ese momento de su niñez. Y junto con ello se acuerda de su madre y las historias que le contaba a su madre, y la decepción interna que él tenía a sí mismo, que no cumplió su propósito.
Déjate cuento otra historia de otro joven. Este joven viene de riqueza. Tiene todo lo que uno pudiera querer. No le falta nada. Tiene juguetes con los cuales jugar. Vive en una casa con bastante espacio. Sirvientes que le atienden. Personas a su alrededor dándole lo que él necesita. La mejor educación. Pero le falta algo en su vida que es crítico. Y de igual manera es la presencia de un padre. Este niño, teniendo 6 años, quiere pasar tiempo con su papá, que está caminando de un lado a otro, hablando con diferentes hombres, haciendo diferentes tratos. Y las esclavas, las mujeres sirvientas judías que están ahí, llegan y le dicen, no molestes a tu padre, él está muy ocupado, no lo molestes. Y él, frustrado por dentro, dice, mi papá siempre está ocupado. Y ellas, tratando de apaciguarlo, le contaban historias de cómo había un Dios que liberaría a todos un día, que daría libertad a todos. Pero él, ¿por qué quería saber de un Dios de los hebreos? Él era romano, él tenía dinero, él no necesitaba ser rescatado. Lo que no sabía y lo que no entendía es que todos somos pobres en algo. Pasaron unos años y ya de adolescente había tenido un día excelente en la escuela. Algo bueno había sucedido y quería presumirle a su padre. Pero de nuevo, padre está ocupado. Se sentó a la mesa para cenar y esperaba hasta que su mamá dijo, hijo, papá hoy está ocupado en sus negocios, no va a llegar a pasar el día con nosotros. Frustrado, se quitó sus batas, las aventó al suelo y en protesta agarró su comida y se fue a otro lugar para comer en silencio, porque de nuevo lo que le faltaba era la presencia de su padre. Se alejó. Con tiempo empezó a conocer a unos chicos, que estos chicos le empezaron a ser una influencia para llevarlo a los mercados de la área pobre de Jerusalén. Y ahí empezaban a jugar con la gente y a bromear con la gente y a hacerle bullying a la gente por diversión. Y un día se le ocurre a uno, te reto a que le robes a esa persona. Y el chico, sin pensarla, sin cuestionarla, lo vio el reto. Él dijo, yo lo puedo hacer, es fácil. Y lo agarró, salió corriendo y se empezó a reír. Dijo, esto es fácil, ¿qué más nos queremos robar? Y empezó a aceptar reto tras reto, en lo que su vida lentamente se desvanecía por la ausencia de la afirmación de un padre. Pasaron años y era un joven. Buscaba la aprobación de alguien. Fue en los ojos de un hombre llamado Barrabás. Cuando lo conoció, Barrabás lo veía, sabía que era un chavo malcriado, se portaba mal, pero Barrabás sabía, habla diferente, tiene educación, se viste diferente, viene de dinero, pero lo que le falta es la afirmación de un hombre mayor. Entonces Barrabás empezó a sentarse con él y a tomar tiempo a hablar con él e invertir en su vida. Y por primera vez en su vida nuestro joven ahora tiene la afirmación, solo no se da cuenta que es de la persona incorrecta. Estaba él una noche en camino junto con Barrabás, de nuevo siendo iniciado a este grupo de personas revolucionarias. Estaban en un camino lejos de Jerusalén y en este camino de repente se les aparece una oportunidad para poder saquear a unos judíos que andaban en el camino. Y este joven salta sin pensarla 2 veces y mata a uno de los judíos grotescamente. Lo deja en el suelo, lo patalea, se mofa, se burla. Los demás están asustados. ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Por qué se porta de tal manera este joven? Barrabás solo sabe que tiene un aliado. Le dice, tu padre te quiso hacer un hombre del mercado, yo te he hecho un guerrero. Se limpia la espada en su capa, sonríe y se ríe, lo que algunos podrían decir pareciera endemoniado. Tenemos la misma escena que nuestro otro amigo. Un callejón oscuro, junto con Barrabás y sí, junto con nuestro otro amigo. Ambos de ellos se voltean a ver el uno al otro. Ven las antorchas de los soldados romanos encendidos frente a ellos y detrás de ellos.
junto a Barrabás, escuchan a un soldado romano que grita: Barrabás, tus días han terminado. Los toman presos a los tres, junto con todo el lote de los malvados que eran, y los llevan a la cárcel. Sabían que su destino era ser hecho un ejemplo para el Estado romano. ¿Ves? La crucifixión no era una muerte que hacían para personas que sencillamente robaban pan. No era para personas de crímenes comunes. Era para que el Estado romano hiciera ejemplo de personas que se habían burlado y mofado del Estado de Roma. Entonces este día, justamente llega antes de la Pascua que celebraban los judíos, para hacer este mismo juicio. Y es en este lugar donde tenían a estos dos hombres preparados para ser crucificados junto con su líder Barrabás. ¿Cómo sé esto? Dices: Mike, ¿dónde dibujas estas líneas? Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 15. El Evangelio de Marcos nos relata justo quién es Barrabás y con quién estaba en este momento. Dice el verso 6: ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Verso 7 nos dice: y uno llamado Barrabás había sido encarcelado, y mira quién dice, con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Eran estos hombres que iban a todos ser crucificados. Pero tenía esta tradición de soltar a un preso. Y Pilato sabía que él tenía con él a Jesucristo, a Jesús, que se decía ser el Hijo de Dios. Y el pueblo judío lo quería crucificar. ¿Por qué? Porque se decía ser el Hijo de Dios. Y a Pilato se le hacía injusto esto. Pero buscando una salida, presentó a este hombre Jesús. Déjate hablo de Jesús. Jesús es profetizado en toda la escritura. Jesús, oímos de él en libros como el profeta Miqueas, en capítulo 5, habla del nacimiento de Jesús. Tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña como pueblo entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. En Isaías, el profeta Isaías, en capítulo 7, verso 14, dijo esto: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Miren, y hablando del nacimiento de Jesús, dice: miren, una virgen concebida y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. De hecho, este mismo momento de la traición de Jesús, escribieron de él 1000 años antes de que sucediera. Salmo 41 nos relata esto en el verso 9: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Profetizando el momento que Judas entregaría a Jesús. ¿Ves? Jesús era un hombre que aceptaba a los rechazados. Jesús no era para los perfectos, Jesús era para los que lo necesitan. Jesús se sentaba y hablaba y tocaba a los leprosos que eran rechazados por la sociedad. Tal vez tú hoy eres rechazado por la sociedad, y quiero que sepas, Jesús se sentaría contigo. Jesús convivía con cobradores de impuestos y con prostitutas, los que eran considerados lo peor de la sociedad. Pero Jesús sabía que toda vida, la tuya y la mía incluida, tiene valor en sí mismo. Jesucristo, Jesús, siendo Dios, no se escatimó a sí mismo, pero vino aquí a la tierra y vivió la experiencia humana como tú y yo, sufriendo de dolencia para que pudiera escatimar, que Él pudiera sentir lo que tú y yo sentimos, entender lo que tú y yo entendemos. Y Él compadece de nuestro sufrimiento. Jesucristo amaba a la gente. Jesucristo sanaba a la gente. Jesús, cuando hubo una tormenta
y vio a sus discípulos sobre la tormenta, que estaban siendo azotados por la tormenta, Jesús caminó sobre las aguas para estar con ellos, porque aún en tus dificultades Jesús se acerca a ti. Jesús lloró por compasión cuando su amigo había muerto, porque Jesús también era tierno. Él viajó no más de 200 millas alrededor de la ciudad de donde nació, pero aún así cambió la historia del mundo entero. Siendo Dios y pudiendo llamar miles de ángeles que bajaran a rescatarlo en su momento de mayor necesidad, golpeado por soldados romanos, no lo hizo. Eligió una corona de espinas por encima de la protección de los ángeles celestiales. Y es en este momento, en Marcos capítulo 15, que nos relata la historia, que Pilato les pregunta al público que estaba siendo movido por los religiosos. Les pregunta: ¿quieren que les suelta a Barrabás, el malo, el más malo que hay aquí, el líder de estos dos hombres? ¿O les suelto a Jesús, el que tiene compasión, el que entiende, el que es lento a la ira? Y el público aclamó: danos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Esto era la escena de la cruz. Había personas alrededor de estos tres hombres, parientes, seguidores, personas que sí creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y clamaban. De hecho, empezaban a orar algunos pidiendo misericordia a Dios. Y es en este lugar, en Gólgota, donde sucedió este lugar, donde los líderes religiosos y las personas estaban al pie de la cruz. Y en medio de todo esto, nuestro segundo amigo, que creció en dinero,
con espíritu burlón, dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Demuéstranos quién eres, si realmente eres quien dices ser. Se mofaba de Jesús. Pero del otro lado, nuestro amigo, recordando las historias de su madre, recordando lo que su madre le había contado acerca de la promesa que había de venir para los que creían en Jesús, empezó a decir: ni siquiera temes a Dios. Nosotros estamos aquí por lo que hicimos, pero Él no ha hecho nada malo. Y luego le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. Jesús volteaba a los que estaban a su alrededor. La Biblia nos dice que Jesús oró por los que estaban a su alrededor, los que lo criticaban, los que lo juzgaban, los que se mofaban de él. Y dijo Jesús, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se acordó de la historia del copero, nuestro amigo, del copero de Faraón, que representaba a aquellos que dependen en el pacto mayor que el previo pacto. Sabía que no era vino que iba a escurrir de él, sino iba a ser su sangre que lavaba el pecado del mundo. Y recordando esto, le dijo a todo el público: nosotros merecemos esto, él no. Yo he pecado y mi castigo es justo. Es justo que me condenen. Y de nuevo le dijo a Jesús: Jesús, solo te pido, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús volteó hacia ese hombre y le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la tradición judía era que un rabino dirigiera a sus discípulos en los cantos de los salmos. Y Jesús en este momento empieza a dirigir lo que es el Salmo 22, que empieza así: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Los está dirigiendo en un canto que eventualmente en este texto desglosa este mismísimo escenario que están viviendo. Jesús le dice a Dios: Padre, encomiendo mi espíritu. Y suspira Jesús diciendo: consumado es. ¿Qué es consumado? ¿Qué es consumado? El que alguien hiciera perfecta el pacto con Dios. ¿Ves lo que sucedía antes de este momento? Era que tenías que traer tu sacrificio. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin arruga. Personas cargaban de hecho encima de sus hombros su sacrificio para que no se lastimara en camino al lugar donde iban a sacrificar. Y era en ese lugar donde Jesús, en lugar de solo ser una persona, Él es el sacrificio de Dios para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces la Biblia enseña esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pudiéramos decirlo así, de tal manera amó Dios, te amó a ti, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo único que uno tiene que hacer para ser salvo es creer en Jesús. No tienes que ser una persona que cumple X cantidad de clases o ciertos ritos religiosos o ni conocer la Biblia. Me imagino la conversación del hombre de esta cruz. Imagínate esto: él muere, despierta como la Biblia nos dice que sucederá, despierta en el cielo, los ángeles sacados de onda: ¿cómo es que llegaste tú? Y dice: no sé. Solo sé que el hombre de la cruz en medio dijo que podía venir.
Me imagino había personas a su alrededor. Yo me quiero topar con él. Nunca fue a la iglesia, nunca hizo una clase, nunca fue una persona que dio ni un centavo a la iglesia. Pero ¿qué sucedió? Puso su fe en Jesús. Y su historia es esta: solo puse mi fe en Jesús. Amigo, amiga, dinero no nos puede salvar. El dinero no nos puede salvar. Nadie compra su salvación. Nuestras tradiciones no nos pueden salvar. Algunos creen porque voy a la iglesia, soy salvo. Pero es el equivalente a pensar esto: porque estoy arriba de un avión, me hace un piloto. Que es ilógico. Hay muchos pasajeros en este lugar el día de hoy. Para ser salvo uno no tiene que estar dentro de la iglesia. Uno tiene que entregar su vida al hombre de la cruz de en medio. Es lo único que tienes que hacer. Y el día de hoy yo sé que hay hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que hoy por religión estás aquí. Hoy religión te trajo al domingo de Pascua. Pero gloria a Dios que viniste aquí. Porque hoy, pensando que ibas a cumplir un rito religioso, tienes la oportunidad de conocer al hombre de la cruz en medio. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él, siendo Dios, es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Sabes lo increíble de la cruz? Es que Cristo murió en la cruz, pero ahí no termina su historia. Es Pascua, no celebramos la muerte de Jesús, celebramos la resurrección de Cristo Jesús, que Cristo resucitó. ¿Y sabes qué me encanta de esto? Pablo nos dice en Romanos 8 que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora está en nosotros si creemos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que hoy viviremos esta vida, y sí, de garantía, 100% los que estamos aquí, que oyen mi voz, vamos a morir. Pero los que ponen su fe en Cristo Jesús, 100% de ellos resucitarán de nuevo para estar con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. ¡Qué increíble es eso! ¡Qué increíble es eso! Y el día de hoy yo quiero darte esta oportunidad de confesar a Dios: te necesito. Porque nuestro dinero no nos salva, nuestra religión no nos salva, yo no te puedo salvar. Solo Jesús. ¿Ves? La historia de Barrabás es tu historia y mi historia. Barrabás se merecía esta cruz, igual como tú y yo. Pero Cristo tomó nuestro lugar para que tú y yo no tuviéramos que sufrir. Hoy solo tienes que poner tu fe en Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Y yo quiero invitarte hoy. Vamos a hacer este rezo, esta oración, para invitar a Jesús a ser el Señor y el Salvador de nuestra vida. Hoy vamos a hacer este rezo para poner nuestra fe en Jesús. Yo quiero invitar a todos a ponerse sobre sus pies. Hoy estás aquí y tal vez lo único que has conocido es religión. Tal vez tus papás te llevaron a misa de chico, la iglesia o alguna división de alguna iglesia, y escúchame, es bueno pero no te salva. Tal vez creciste en vino nuevo mismo. Vino nuevo no te salva, pero Jesús sí. Y el día de hoy mi invitación a ti no es ser miembro de Vino Nuevo, aunque me encantaría. Pero mi invitación a ti es entregarle tu vida a Jesús.
para que Él sea tu Salvador, pero no solo tu Salvador, que Él sea tu Señor. Porque tu vida va a cambiar. Porque una vez que conozcas a un Jesús tan increíble y tienes relación con el Padre, con Dios por medio de Jesucristo, tu vida nunca va a ser igual. Tal vez no cambia de un momento para otro, pero lentamente vas a ver la obra de Jesús en tu vida, cambiándote a ser una mejor persona y vivir una vida con propósito como Dios te diseñó. Entonces el día de hoy voy a invitar a todos a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Y el día de hoy tú estás aquí, escuchas mi voz, estás en un campus o estás aquí en esta sala y nunca le has entregado tu vida a Jesús. Nunca le has dado tu vida a Jesús. El día de hoy dices, Mike, yo quiero hacer este rezo, esta oración para entregar mi vida a Jesús. Yo quisiera hoy, como señal a Dios, ahí donde estás, solo diré, Dios, aquí estoy yo. Levanta tu mano en alto diciendo, Dios, aquí estoy yo, hoy te doy mi vida. Hey, me encantaría saber qué es lo que te gustó de este mensaje. Pon abajo tus comentarios, pon ahí qué es la parte que te resaltó o dinos qué no te gustó. Nos encantaría tener este diálogo contigo. Pero si crees que alguien debe escuchar este mensaje, sería de gran apoyo para ellos como para nosotros que se los compartieras. Si dices, me encanta el contenido de Vino Nuevo, lo que está pasando ahí, dale un like, suscríbete, así te llega más información. Nos encantaría poder conectar contigo a través de este medio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.